Bienvenidos a Mente Abierta. Vamos a comentar una serie de imágenes sobre la Gran Muralla Tártara en China, las murallas que rodean la ciudad prohibida, o quizás, mejor dicho, las murallas que rodearon la ciudad prohibida. En el mapa de Fra Mauro 1450 no existe el nombre China. Vemos ciudades conocidas como Cantón, Qinsai, un río llamado Serica que da precisamente a una región llamada Serica, lo que hoy en día sería Mongolia aproximadamente. Katai reaparece en el lugar correspondiente a la antigua Manchuria y vemos su capital Kambalu. Seguramente la gente tártara en los tiempos de Marco Polo era algo diferente de lo que acostumbramos pensar hoy. Vemos aquí a Marco Polo con el Gran Khan de Katai. Estas son las banderas tártara y la bandera china tártara de 1865. Esta imagen de 1670, titulada Regalos para el rey de la China tártara. Aquí otras imágenes de 1700 de la misma región. Reyes chinos antes de la invasión de los tártaros. Ahora así es como viste el rey de la China tártara. Esta es la imagen del Gran Khan. Esta es la imagen del rey mogol. Creo, en mi humilde opinión, que esta gente de Katai son los de la dinastía Qing, aquella dinastía sobre el dominio de la China por el tártaro. Por algo a las murallas que rodean la ciudad prohibida les llaman el muro tártaro chino, o fortificaciones de la ciudad de Beijing. A lo lejos de este mapa, sobre Pekín, vemos las murallas chinas entre comillas, y más abajo la famosa ciudad prohibida, la cual se divide en la zona tártara y la zona china claramente. China fue un dominio de estos tártaros, o la dinastía Qin sobre China, hasta la caída de estos en pleno 1945, tras algunas guerras importantes, como la de 1839-1860, las guerras del opio, las de 1850-1864, rebelión Taiping, 1894-1895, guerra contra Japón. Para el 1900 tenemos la rebelión de los Bótsers. Fue tan fuerte esta China tártara o esta dinastía Qing que en esta guerra, rebelión Bótser, pudo enfrentar a unos 7 u 8 países que invadieron la ciudad prohibida. Durante más de un año logró resistirlos. Por cierto, esta imagen muestra a las tropas estadounidenses escalando el muro tártaro en Pekín en este conflicto rebelión de los Bótsers 1900. Se cuenta en la historia oficial que había sido ciudad mongol de Dadu, tenía la forma de un cuadrado y las paredes tenían un perímetro de casi 15 millas. Abajo hay un mapa en la parte central de Beijing, dibujado por cartógrafos británicos en 1927. Las áreas en azul están fuera de las murallas de la ciudad. Los distintos templos se han resaltado en amarillo. El templo de la tierra, Titán, en el norte, el templo del sol en el este y el templo de la luna en el oeste. Están todos fuera de las murallas de la ciudad. El templo del cielo, Tiantan, y el templo de la agricultura que se encuentran dentro de las murallas de la ciudad, en la sección sur de la ciudad. En el momento en que se dibujó el mapa, se había fundado la República de China y había terminado la dinastía Qing. El cartógrafo indicó los nombres de la dinastía Qing para las secciones de la ciudad. La sección marrón superior se llamaba Ciudad Tártaro porque solo los manchúes, los gobernantes de China, durante la dinastía Qing, se les permitía vivir allí. La parte inferior de la sección marrón se conocía como Ciudad
exterior. A los chinos se les permitió vivir allí y construir sus negocios. Creo que en otro lugar, algunos de estos edificios habrían sido designados como palacios, y sin embargo a estas cosas se les llamaba hospitales mentales, hospital psiquiátrico. Así es, estos edificios eran el lugar donde se ponía a los locos. ¿Quién iba a creer lo que cualquier chiflado con sello de la institución médica tuviera que decir sobre lo que vieron allí o lo que les hicieron? En un nivel simbólico y práctico, este es un movimiento de poder bastante brillante, asociar la historia que queremos olvidar con la locura literal, marinar los lugares en la reputación de enfermedad y locura, algo en lo que preferiríamos no pensar. Mi imaginación de ciencia ficción se maravilla con los pobres esquizoides y otros que están siendo probados entre comillas con la tecnología antigua dentro de los edificios, mientras los sociópatas no diagnosticados con batas blancas intentan reiniciar los sistemas que han tomado y que solo entienden vagamente. Durante la mayor parte del siglo XX, independientemente de su cordura, al ingresar a estos lugares los pacientes generalmente se volvían locos cuando se iban, si es que alguna vez lo hicieron. En Dunedin, Nueva Zelanda, el Sea Cliff Mental Asylum aparentemente abre en 1884, cuando su población regional era de 149.154. Albergaba alrededor de 500 pacientes, pero luego la población aparentemente se disparó a 50.255 durante su construcción de 10 años. Una región de tamaño similar de alrededor de 150.000 en la isla sur, el Hospital Nelson de hoy en día proporciona actualmente solo aproximadamente 140 camas para pacientes, aunque esto no es para enfermedades físicas, no mentales. Pero en la misma época el Nelson, asilo para lunáticos, se desarrolló para una población regional de 22.558, que era un cuartel que contenía 36 camas. En el mismo periodo de tiempo, un informe de oficiales médicos para el asilo Nelson, en este tiempo también se registra el rápido aumento en el número de pacientes que a su vez había causado un hacimiento significativo. El informe de 1872 informa que el número de pacientes se había cuadruplicado, de 11 a 43 en 1867. Es preocupante que el número de pacientes derivados de la costa oeste en 1872 constituían la mitad de la población del asilo y la principal causa de su condición era beber alcohol. Si bien el tiempo de construcción parece legítimo, el escenario y los personajes no. El arquitecto Robert debe haber tenido internet de alta velocidad o un jet privado para lograr y defender las construcciones que completó. Todo esto mientras que al mismo tiempo trabajó 10 años en un megaproyecto. Aunque no es necesariamente el caso aquí, sorprende cómo la narrativa permite que las personas claves salten entre la Commonwealth y otros países, supongo que por mar, como si viajáramos a varios pueblos y ciudades en automóvil, aunque tal vez incluso hoy es posible que no viajen al extranjero durante 1 o 2 años porque logística o económicamente no es viable. Por tanto, sin mencionar el hecho de que incluso la formulación de políticas regionales actuales lleva mucho tiempo, incluso con internet, el entorno que es donde un país asentado por solo unos 20 años tiene el requisito de gestionar la salud mental de borrachos a mudos durante una época en la que la gente todavía vivía en tiendas de campaña y más, proporciona una calidad de construcción que en algunos casos era mejor que la que estaba disponible 100 años después. Esto te hace cuestionar la historia. Piensa en ello con lógica. De repente tienes una gran cantidad de personas mentalmente enfermas a gastar millones y muchos años en la construcción de lujosos y masivos hospitales. Colócalos en edificios preexistentes lo suficientemente grandes como para albergarlos a ellos y al personal. Cualquiera que haya sido la causa de estas enfermedades mentales masivas, puede haber cambiado la psique de muchas más. Quizás todos se volvieron un poco locos, tal vez así es como terminaron en la condición en la que están hoy.
Tal vez así es como terminamos la condición en la que estamos. ¿Cuántas personas se estaban volviendo locas? Se construían elegantes asilos a un costo enorme para brindar la mejor atención a los enfermos mentales. Agujas góticas se levantaban de 8 alas que irradiaban desde una torre central de 130 pies. ¿Qué opinas de un edificio estilo MK Ultra? Una pesadilla absoluta. Un MK Ultra tenía sus colmillos en un hospital en Montreal en los 60s, 80s, en Canadá. Una serie de cosas alarmantes suceden en los hospitales que no se puede explicar. Esterilización forzada de mujeres indígenas, entre comillas. Quizás el reinicio anterior desencadenó una respuesta de estrés masivo, como seguramente lo haría. Se habrían necesitado muchos asilos para callar a todas las personas que seguían diciendo esto no está bien, este no es el mundo que teníamos. Lo que parece fascinante es que todos estos edificios se ven como si hubieran sido construidos por un mismo programador informático o simulador de edificios configurado exactamente con la misma plantilla la mayor parte del tiempo. La exposición de Jamestown, una de las muchas ferias y exposiciones del mundo que fueron populares en los Estados Unidos a principios del siglo XX. En esta ocasión, para conmemorar el 300 aniversario de la fundación de Jamestown en Virginia, se llevó a cabo del 26 de abril de 1907 al 1 de diciembre de 1907. Celebró el primer asentamiento inglés permanente en los Estados Unidos. En 1975, los 20 edificios de exposición restantes se incluyeron en el Registro Nacional de Lugares Históricos como Distrito Histórico Nacional. Se tuvieron que construir nuevos caminos hacia el sitio. 2 líneas de tranvías existentes tuvieron que extenderse a una distancia considerable para llegar al sitio. En la costa se tuvieron que construir nuevos muelles para trasladar suministros a los edificios de exposiciones. Los hoteles tuvieron que elevarse para manejar los millones de visitantes anticipados de la exposición. El mal tiempo ralentizó todo. El día de la inauguración fue el 26 de abril de 1907. Exactamente 300 años después de que el almirante Christopher Newport y su banda de colonos ingleses hicieran su primer desembarco en Virginia, en el punto donde la costa sur de la bahía de Chesapeake se encuentra con el océano Atlántico. Las puertas de la exposición de Jamestown se abrieron con el presidente Theodore Roosevelt presidiendo la ceremonia de apertura. Un sitio de 340 acres, 1.4 kilómetros cuadrados, incluía un modelo en relieve de 122 por 60 pies, 37 por 18 metros, del Canal de Panamá, un espectáculo de animales salvajes, un espectáculo del lejano oeste y una recreación del entonces reciente San Francisco. Terremoto. Posiblemente la atracción más popular fue una recreación de la batalla de Hampton Roads, la primera batalla entre 2 buques de guerra acorazados. En el primer día de exposición, solo se podía acceder a una quinta parte de las luces eléctricas y el área de recreación de Weir Pit estaba lejos de estar lista. La construcción del muelle del gobierno dejó gran parte del suelo en el centro de la exposición de sopa fangosa. De los 38 edificios y obras principales de la Exposition Company que planeó para la feria, solo 14 se habían completado para el día de la inauguración. La casa de bomberos y el paseo marítimo se habían completado solo en los últimos días. La compañía no completó los edificios planeados, los edificios históricos de arte y educación, y al final de la exposición, a fines de noviembre. Como resultados, la exposición cerró el 1 de diciembre de 1907 como un fracaso financiero, perdiendo varios millones de dólares. La asistencia había sido solo de 3 millones, con una fracción de la cantidad prometida por los promotores, pero tuvo otros beneficios para los Estados Unidos. Algunos de los edificios de la exposición fueron tomados por la Marina y permanecen en uso a partir del 2006. 13 de las casas del estado todavía se pueden ver. Típicamente faltan algunas cosas, como la información de la construcción y las fotografías de la exposición,
Algunas fotografías son realmente fáciles de conseguir, pero no tanto las de construcción. ¿Te parecen nuevos estos edificios? ¿Crees que plantaron estos árboles o construyeron estas estructuras entre los árboles? Fotografías de construcción son realmente difíciles, pero puede que las guarden todas en algún tipo de archivo local. Sin embargo, en algunas de estas fotografías podemos ver pantanos y construcciones. Es como si hubiesen construido demasiadas de estas expos en áreas pantanosas. Y si no me equivoco, hablaron sobre esta exposición como edificios temporales, pero fueron reconstruidos en permanentes por la Marina. Una cosa que podemos decir con certeza es esto: al menos oficialmente se suponía que no habría estructuras en el área pantanosa que eligieron para la expo. Solo quería llamar su atención sobre esta exposición. ¿Realmente construyeron esta ciudad entre comillas entre 1905 a 1907? ¿O solo reutilizaron edificios y estructuras más antiguas? Chequen todos estos mapas. Son alrededor de 5, quizás hay algunos cuantos más. Algunos de 1752, 1776, 1778, 1781, 1783. Contemporáneos a esta caída de Pugachev, el siberiano, el tártaro, derrotado por Catalina de Rusia. Coincide con estos mapas y la aparición de una Fusang, colonia china en América, en esta área que correspondería a lo que es California. Puede ser Washington, puede ser Seattle, puede ser Vancouver incluso. De hecho, coincide también con la independencia de los Estados Unidos, que veo por ahí que fue entre 1775 y 1783. Coincide también con esta colonia de Fusang, China en América. Podría ser una colonia de la China tártara, de los Qing, de la Manchuria, porque vemos que los siberianos de Pugachev regresan hacia esta zona. Quizás todavía se mantenía fuerte. ¿Qué más hay curioso por ahí? Pues bien, la Fusang, la independencia, la venta de Luisiana por ahí en 1803, que se mencionó en el otro en vivo, por parte de Napoleón, que supuestamente tuvo que venderla debido a la guerra que estaba llevando a cabo. Y en 1812, por cierto, ocurre otra guerra en Estados Unidos contra Gran Bretaña, también se menciona en el otro video. Y curiosamente, ese 1812, Napoleón invade supuestamente Rusia, pero hay sospechas que en realidad invaden Tartaria. Por ahí dejé el video también. ¿Qué se sigue de ese 1803? Creo que es la guerra contra México, 1846-48, donde se supone que México pierde todo el norte, casi más, pues la mitad del territorio se podría decir. Para este tiempo Estados Unidos ya estaba más al centro con esta venta de Luisiana. Con esta guerra llegan prácticamente hasta California. Después de este evento ocurre la guerra civil en Estados Unidos y coincide también con la invasión francesa en México. Guerra civil 1861-1865 en Estados Unidos, confederados contra los estados del norte en Estados Unidos. También expliqué un poco sobre este tema, que es curioso de que Alejandro de Rusia esté ayudando a Abraham Lincoln, que de hecho tras él entrar al poder, es que los confederados pues prácticamente declaran la guerra. Lincoln es ayudado desde Rusia por Alejandro, envía unas flotas a San Francisco y a Nueva York, de lado a lado. Creo que alcanza a aparecer también en el otro en vivo. Y coincide con lo de México porque Francia estaría entrando desde el centro. Muchos dicen que tenían planeado Francia ayudar a los confederados, y desde el norte quizás Inglaterra o Gran Bretaña. De hecho, dicen que por eso Rusia entró a ayudar a Lincoln, para que ni Gran Bretaña ni Francia ayudaran desde los dos flancos.
Estamos en 1861-1865, coincide luego, después de terminada la guerra civil, empieza lo que es el lejano oeste, 1865-1895, la fiebre de oro, California, todos estos estados mineros. Y recalco esto porque de hecho es el tema, ¿no? Comparar aquel lejano oeste con la arquitectura que vemos en la fundación de estas ciudades. Luego veremos en otro mapa las fundaciones. Por allá arriba coloqué las exposiciones más importantes. Ocurren por ahí entre 1895 a 1915. Y eso las más importantes porque son las que consideré que eran las más imponentes en Estados Unidos, donde se realizaban alrededor de 200 edificios solo para ser destruidos, supuestamente temporales, pero muchos de ellos parecían incluso de granito según algunas fotografías. Y los incendios urbanos paulatinamente, en forma paralela con las exposiciones, comienzan por ahí desde el 1872 al 1906, los más devastadores. El de 1906 en San Francisco, por cierto. Fuegos urbanos. De hecho, principalmente en esta área que acababan de ganarle a México en la guerra. Curiosamente, muchos de estos incendios son de Seattle, de San Francisco, Portland, Vancouver y algunos más al centro, Chicago, Boston. Bueno, se me ocurren ahí por mientras estos. Más al sur, pues todo se explica con la guerra civil, la destrucción en la guerra, que también parecen bombardeos. De hecho, también recalqué por ahí que quizás la guerra fue más devastadora de lo que pensamos, teniendo en cuenta que podría ya estar en uso las bazucas, cohetes desde los barcos lanzados hacia los edificios. Y si se fijan, casi enseguida de todas estas exposiciones, hasta 1915, en 1914 a 1918 inicia la Primera Guerra Mundial, casi enseguida. Y es curioso que sea casi enseguida porque de hecho muchos de los incendios urbanos en los Estados Unidos hemos ya comentado que tienen un nivel de devastación muy similar al de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Sobre todo el de San Francisco es muy devastador. Y es curioso esto cuando comparemos este otro mapa. Este ya es de acuerdo a la ciencia ficción, pero esto ya nos daría una idea de la tecnología. Ahora les explico por qué. Por aquí puse algunos libros de ciencia ficción. En esta área de Nueva York tenemos al supermillonario John Jacob Astor, quien vivió entre 1864 y 1912. Vivió en la época del lejano oeste. Es el dueño del Waldorf Astoria, este edificio súper elegante, el mismo de la película de Mi Pobre Angelito. Al parecer este hombre escribió un libro que se llama Un viaje a otros mundos de 1864-1912. Creo que coloqué ahí la fecha de su nacimiento. Bueno, entre más o menos en este rango. Y este libro es muy curioso porque se supone que es sobre ciencia ficción, pero al parecer John Jacob Astor sacó muchas cosas a la luz sobre tecnología. Habla de aviones que pueden descargar bombas sobre ciudades. Habla del control del clima, que se puede controlar el clima. Supuestamente él está hablando de lo que vendrá en el futuro. No sé si está ubicado más o menos en el año 2000. Pero curiosamente muchos de los artefactos tecnológicos que está describiendo fueron realidad en las guerras mundiales. Es curioso porque él está viviendo en 1864-1912, solo un tiempo antes de esta guerra mundial, de esta primera guerra mundial.